eventos festivos, en comprar regalos, ropa, prácticamente se centran en actos de consumo en un mundo globalizado. Eso es todo para el mundo occidental las Navidades. Prácticamente están olvidando hasta el sentido religioso. Ya ni siquiera se acuerdan del nacimiento de Jesús. Simplemente es una celebración consumista. La gran diferencia con el Kapak Raimi es una celebración espiritual de los pueblos originarios, es una celebración astral de nuestros pueblos, no es una celebración cualquiera. Por eso es que debemos de entender, incluso aprender a entender lo que significa los solsticios y equinoccios, porque todas estas celebraciones están vinculadas a los movimientos estelares del Sol, la Luna, incluso la forma y la estructuración de las constelaciones. Nosotros debemos aprender eso, nuestros niños tienen que aprender eso, nuestros educadores tienen que enseñar eso, a que entiendan qué son los solsticios y equinoccios. ¿Por qué realizamos el Kapak Raimi en estas festividades del 21 al 23? Debemos entender todos. No basta de pronto solamente decir teóricamente el Kapak Raimi es esto y hay que hacer esto. Nosotros tenemos que elevar nuestra argumentación con cuestiones científicas, entendiendo cómo es el movimiento del Sol, la Tierra, todo. Eso hará que nuestros jóvenes se sientan con mayor autoestima. En cualquier ámbito van a poder debatir, pero con conocimiento científico también, el por qué se realizan estas festividades. En los ponentes veo una sabiduría grande al contarnos cómo se celebra en otras latitudes el Kapak Raimi. Resumiendo un poco, por ejemplo, la compañera Carmen dice el Marca Tarta, todo eso es prácticamente similar a un priostazgo. El priostazgo se realiza en todas partes. Entonces, realmente esto nos hace ver que no somos los únicos, ni ellos son los únicos que hacen esas celebraciones. Nosotros también tenemos los priostazgos, sino que aún más, un paso adelante, ellos simbolizan sus ritualidades del Kapak Raimi. Por ejemplo, mencionan que se disfrazan de animales, pero eso con una significación profunda, que es el respeto que nosotros debemos tener a todos los seres del universo, hasta los animales, nuestras montañas, todos son hermanos energéticos nuestros. Eso simboliza lo que hacen en el ojo. A eso debemos llegar todos los pueblos, a no perder la espiritualidad de nuestras expresiones culturales. Y lo que me gustaría preguntarles a todos los de la mesa es cómo fortalecer estas celebraciones del Kapak Raimi y de las otras festividades del calendario andino. Gracias. Hasta Wangaren, Karu Kana Karu Yakta Kuna Manda Yue Kuna ni Chaira Kaima Chayamuku. Yo pienso que un poquito debemos aterrizar en el territorio, en el espacio, ¿no? Por ejemplo, hablo un poquito, está muy teorizado la parte cultural. Por ejemplo, las historias son importantes, sin embargo, deberíamos un poco ver cómo se desarrolla el territorio. Hace rato decíamos qué bonito sería que hagamos en el territorio las actividades rituales, por ejemplo. Entonces, de esa misma forma debería ser también las investigaciones en el territorio. Por ejemplo, el pueblo Natahuela tiene su historia, tiene su ámbito cultural muy definido. Entonces, en eso ese trabajo deberíamos hacer desde el ámbito político, educacional, cultural, en todo sentido. O sea, como decir, iniciar desde el territorio, expandirnos a otros
otros territorios para poder interactuar, para poder intercambiar los conocimientos. Desde luego, lo que nos da la compañera Carlita desde Saraguro es muy importante, nos alimenta otros pensamientos, nos da ideas, pero por último yo quisiera decir de que, bueno, hemos conocido hasta estos momentos que hay 4 fiestas, conocemos que hay 4 fiestas, ¿no es cierto?, importantísimos, pero también aquí hay que valorar lo que es la familia. Decimos que el Inti Raymi es una fiesta de la familia, de la adultez, ¿no es cierto? El Capac Raymi hemos conocido a breves rasgos de que es la fiesta de la niñez, el Bauca de la juventud, por ejemplo, del florecimiento, todo eso, y Cuya sería el que representa a la mujer, a la maternidad. Entonces yo creo que ese proceso deberíamos seguir en la investigación y dar a conocer. ¿Por qué? Porque las 4 fiestas representaría a la gran familia, a la familia indígena que practicamos constantemente. Eso es, muchas gracias. ¿Cómo celebrar, cómo argumentar, digamos, fortalecer algunos aspectos del Capac Raymi? Lo que ya decía al inicio. Cuando yo reviso el documento, me gustaría que nuevamente enfatice que lo distribuyan, pero ¿cuál es el contenido que me interesa? Y va a depender. Si yo soy político, me gustaría entender el sistema político que está detrás de cualquier fiesta. Yo en la celebración del Capac Raymi veo el sistema económico, el sistema político, el sistema religioso. Yo veo el sistema que decía de la ética, la habilidad y el sistema, se puede decir, militar. ¿Cuál de esos? Y va a depender entonces del grupo que nosotros seamos parte de eso. Fortalecer nuestro Raymi, ¿no? Y yo un poco agregaría que además de la historia, la vivencia familiar, la vivencia comunitaria es la que también ha dado, pues, por experiencia yo les digo, a pesar de que vayamos a vivir en cualquier lugar, en cualquier espacio citadino o fuera del país, si a nuestros hijos les llevamos a todos los actos sociales, culturales, familiares, estamos en la siembra, en la cosecha, estamos en el matrimonio, en el fallecimiento de nuestros familiares, ellos aprenden y no dejan de practicar, de vivenciar. Yo, por ejemplo, mis hijitos, les puse también el nombre de Juan Carlos, por ejemplo, primero. Y él a los 18 años dijo, no papá, ¿para qué me puso Juan Carlos? Yo no quiero ese nombre. A mí debía haberme puesto un nombre quichua. Nosotros somos indígenas y tenemos que hacer honor a nuestra identidad. Y él se cambió a los 18 años, se puso Sailitupa. Por su propia cuenta se fue al registro y cambió de nombre. Eso es porque hay fuerza identitaria, porque en la familia se trabajó bastante. La otra, yo tengo una hijita que es médico, graduada de la Católica en Quito, y desde pequeñita en la música. Aprendí a tocar el rondín, la guitarra, el charango, más de 10 instrumentos musicales también. Y por medio de la música se identifica y dice, yo soy quichua, cayambi, y nadie me va a quitar. Y con su vestimenta se iba a la universidad. Claro que había un poco de rechazo, pero después más bien le reconocieron, qué linda vestimenta, de dónde es eso, cómo así, y por qué viene usted así. Y por último, vea, aunque no, el quichua no aprendió con nosotros, pero ella ya, la necesidad de obligo, y están hablando. Vea usted entonces, las actividades familiares cotidianas hacen que vayan fortaleciendo nuestra identidad, fortaleciendo nuestro Raymi, fortaleciendo y participando en todas estas actividades que nos corresponden como pueblos indígenas, como pueblos andinos. Hoy anda tocando, ella toca el proyecto Coraza y es muy reconocida.
Gina Karina es la que toca el rondín, la guitarra, el bandolín y todos los demás instrumentos. Entonces la música, el arte, la pintura, todos esos elementos también son importantes que aprendan y es en el hogar, ellos al oído nos aprendieron. Entonces yo les pido pues a quienes estén presentes acá pues hagamos en el hogar, en la casa, en la familia, y verá que eso va a ser nuestra arma de guerra para poder defender y fortalecer nuestra identidad, nuestras raíces culturales, fortalecer nuestros raíces. Muchas gracias. Para poder fortalecer depende de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser firmes. Nosotros somos de una cultura, soy de un pueblo, tengo mi identidad, tengo mi cosmovisión, tengo mi propia religión, mis propias manifestaciones. Entonces todo depende desde ahí. Luego sería un segundo paso esto de la firmeza desde la familia. Tenemos que incidir en las comunidades, qué sé yo, con los maestros profesores, no solamente con maestros, también nosotros hemos tratado de vincular ahora a los sacerdotes también. A los sacerdotes hemos dicho, vean, nosotros somos un pueblo indígena, pero tiene que entender nuestras vivencias culturales. Si la misa quiere celebrar, tiene que ser intercultural, tiene que ser compartido. Porque, por ejemplo, pensemos, nosotros hacemos nuestras ceremonias el 21 de marzo, el 21 de septiembre, en Capagreine, todo lo demás. Pero no puede ser aislado esas actividades, otro por acá como que se fueran competencia. Decimos que tenemos que integrarnos. Por algo ahora ya tenemos en los derechos, somos interculturales. Entonces tiene que haber esa integración de tanto del uno como del otro, porque no todo es perfecto también, tenemos que saber diferenciar, pero no con eso vamos a aislar, sino vamos a interculturalizar. Por ejemplo, nosotros tenemos problemas con nuestros jóvenes, ya somos académicos, ya somos magíster, ya somos licenciados, todo lo demás. Pero si no participan en nuestras actividades, en nuestros raíces, en nuestra comida sobre todo, no tiene sentido su profesión. Yo, por ejemplo, he dicho, lástima que tengas su título, pero si no estás concentrado con nosotros, estás lejos de nosotros. Podemos ver otra persona extraña, diciendo nuestra familia, nuestra cultura. Entonces, para eso es necesario. El deber es nuestro mismo, la tarea es de nosotros mismos, como dirigentes, como padres de familia, como cabildos. Desde ahí tenemos que llamar a los jóvenes, tenemos que decir, intégrate en esto, te damos esta tarea, que trabajes en esta actividad. Entonces yo creo que solo así podemos integrar, fortalecer nuestra identidad cultural, que sé yo, en nuestros reinos. Y por ejemplo, ahora yo ya veo que en las escuelas ya tienen material didáctico un poquito ya cogido de nuestras propias vivencias, pero todavía falta encarnar en nuestros pueblos, en los territorios, cuál es nuestra manifestación de las navidades, casa de niño, o si no, el arbolito de la Navidad, hay que comprar lucecitas, el árbol. Nosotros tenemos árboles, ¿por qué vamos a traer árboles del otro lado, que nada es nuestra planta? Tenemos nuestros árboles, que tenemos el capulí, tenemos el durazno, tenemos nuestras manzanas, tenemos nuestros maíces, nuestros granos. ¿Y por qué vamos a traer el árbol de Navidad de la ciudad? Siendo que nosotros vivimos en la madre tierra, y eso tenemos que fortalecer. La FISI, con la Fundación, se ha propuesto como motivarnos para que nosotros mismos hagamos una autoconciencia, porque si seguimos como está previsto desde el sistema, entonces nunca nos vamos a liberar y no vamos a ser nosotros mismos, estaremos sometidos a la imposición de otros calendarios. Creo que esto es lo que ha hecho ahora la FISI, retomar
siguiendo las resoluciones de su congreso, de las asambleas. Creo que la FISI con la fundación lo que se trata es crear conciencia y removerla en nosotros mismos para que nos afirmemos de lo que somos nosotros.